Málaga, ciudad fenicia, romana, árabe y cristiana. Cuna de hijos ilustres como Picasso, Bernardo de Gálvez, Heredia y una larga lista de nombres que la dieron a conocer más allá de nuestras fronteras. La patata no existía en Europa hasta que los españoles la trajeron en sus barcos, carabelas y naos primero y grandes galeones después. Surcaban el vasto océano desde el continente americano hasta España. Allí se desarrolla nuestra historia, en el siglo XVI, concretamente en 1539, cuando un malagueño fundaba la ciudad de Tunja sobre el antiguo emplazamiento de la Confederación Muisca de Unza. Yo, Gonzalo Suárez Rendón, quiero relatar mis memorias ahora que tengo un breve descanso entre tantos asuntos. Nací en Málaga en 1503 y participé en las guerras del emperador Carlos, la batalla de Pavia, campañas italianas y hasta contra el turco Barbarroja. Por estos méritos me nombraron capitán. Formé mi propia compañía en 1535, que se enfrentó a los tunecinos en defensa de la soberanía española. De regreso a España, cada rincón, taberna, se hacían eco de las gestas de Cortés y de los hidalgos, y no tan hidalgos, que amasaban riqueza por tierras de América. Lo que me animó a buscar fortuna. Bueno, pues en el siglo XVI estamos en una sociedad puramente regimental que sale de la Edad Media y que entra en colisión con un nuevo mundo lleno de aventuras, de problemas y también de una salida y una vía de escape para muchos hombres que en la península no tenían otra forma de vivir. Pues mira, la conquista de América es un proceso complejo, porque muchas veces es la aventura de un particular, en la mayoría de las ocasiones, con licencia de la corona para lanzarse a explorar un territorio ignoto, ¿no? Y que a la corona le interesa ampliar esos dominios, y entonces da facultad licencia para que aquellos hombres en busca de fama y aventura pues se lancen a ello, ¿no? La corona no invierte un peso, es el capitán, el adelantado de aquel territorio el que tiene que reunir su hueste y reunir pues el dinero y los pertrechos necesarios para llevar a cabo esa expedición de conquista, ¿no? En el Nuevo Mundo, decidí unirme a la expedición hacia la cordillera de los Andes de Gonzalo Jiménez de Quesada. Corría el año 1536.
La conquista que ejerce Gonzalo Suárez Rendón es una conquista que ya pertenece a una tercera fase. Una tercera fase que ya, bueno, tenemos a Cortés en 1519 con la conquista del Imperio Azteca, tenemos el Imperio Inca que también cayó, y poquito después se produce ya toda la colisión y el enfrentamiento en Colombia. Muchas veces la mala idea de creer que la conquista de América parece ser que fueron 4 días y se acabó. Y sin embargo se extendió durante muchísimo tiempo. Para que nos hagamos una idea, más o menos hasta 1560 no se consolidó la conquista y realmente no se explotó América en el sistema o en el modelo que nosotros consideramos que es el habitual en América. Es decir, pasaron casi 70-80 años hasta que eso llegó. Entonces Gonzalo Jiménez de Quesada, que es el teniente de gobernador, pues se ofrece para encabezar una expedición remontando el río Magdalena. Que el río Magdalena pues era un río súper caudaloso, y lo sigue siendo, que ya había sido avistado por españoles, pero que no habían logrado remontar, porque la corriente era tremenda. Pero sí que habían oído ya historias de los indios y demás, de que en tierras arriba pues habría lugares de una riqueza importante, incluso tesoros impresionantes por descubrir y demás. Claro, la partida pues es muy dura, por un territorio siempre exuberante de humedad, de dificultades, de selvas impenetrables. Reúne como unos 1000 hombres, unos van por tierra, por la orilla del Magdalena, otros van en 2 bergantines que consiguen empezar a remontar el curso del río. Pero las enfermedades, ataques de indios diversos, alimañas de la selva y demás van mermando esa expedición, ¿no? Entonces transcurren varios meses hasta que ellos van remontando. Uno de los que va con ellos es Gonzalo Rendón, que es uno de sus capitanes de infantería. Todo conquistador se apoyaba en hombres que habían combatido con ellos seguramente en guerras en Europa o en otros lugares, y pues tipos de su confianza. Y bueno, y consiguen al final remontar con muchas penalidades ese río Magdalena. Pues ya te digo, varios meses, van perdiendo hombres por el camino, hay intentos de volverse atrás, intentos de motín o revueltas entre los propios españoles que van remontando. Las consigue sofocar Jiménez de Quesada, y él, pues bueno, no le queda más remedio que seguir hacia adelante, porque es gente que no se echa para atrás y quiere, bueno, se juega también su nombre, su prestigio en lograr el éxito, ¿no? Y al final pues acaba llegando a las alturas del río, y bueno, y ya lo que viene después, que él va a fundar pues Santa Fe de Bogotá, cuando confluyen ahí pues otras expediciones, la que viene de Federman de la parte de Venezuela, y Benalcázar desde el Perú, pues resulta que coinciden en los llanos de Bogotá. Y bueno, porque eran tiempos en que efectivamente varias expediciones pues buscaban pues también los tesoros escondidos de los muiscas, el mítico El Dorado, que ya estaba pululando por ahí, y todos buscaban explorar y descubrir esas tierras pues hasta ahora, hasta entonces ignotas, ¿no? Entonces es una expedición tremenda, con mucho sacrificio humano, mucha aventura, muchas pérdidas, pero también de una valentía impresionante, porque hay indios, en fin, que les dan una constante pues en fin, penalidades por doquier, les atacan constantemente con flechas con ponzoña, se cuentan historias de que los chichas también, que sacrificaban hacían engordar a los hijos de otras tribus y después se los comían. En fin, todo eso está escrito por los cronistas, ¿no? Y todo eso es a lo que se tienen que enfrentar esa expedición de españoles.
el mundo en América estaba lleno de penalidades para el soldado español y en definitiva para la sociedad española, porque era un clima, en primer lugar, totalmente distinto al que tenían aquí en la península, un clima sobre todo caracterizado por la humedad. Y luego además tenía otra cuestión importante, y es la cuestión de la orografía, que en algunos terrenos, por ejemplo en Chile, Perú y demás, fue de vital importancia. Las fiebres, la humedad, hacían que realmente la pérdida humana en cada una de esas campañas fuera muy relevante. Podemos decir que en una campaña se podía perder entre el 60 y 70% de hombres. Pero es cierto también que contaban con dos ventajas interesantes. Por un lado, la ventaja del propio fuego, de los arcabuces, que si bien desde el punto de vista práctico no tuvieron tanto eco, sí lo tuvieron desde el punto de vista mental. Es decir, que para un indio viera un arcabuz y viera cómo disparaba, tuvo que ser algo realmente curioso. Y que luego además tenemos que tener en cuenta que también había una experiencia de combate propia de la Reconquista y que también sin duda alguna es importante. Jiménez de Quesada salió con unos 800 hombres y llegó finalmente al lugar de destino, a Tunja, con 180, 185 hombres. Es decir, la pérdida humana fue muy relevante durante todo el proceso que eso hubo. Y digamos que también con el paso del tiempo es cierto que todo ese territorio se incorporó y se anexionó dentro del sistema de virreinatos que se empezó a implementar justamente en esta época. Pero sí que es cierto que la pérdida humana fue muy relevante, pero que tampoco... Es decir, es algo también propio de la época, como decimos, no es algo excluyente, sino que como vemos, este tema de las enfermedades, este tema también de no saber a qué enemigos te estás enfrentando, de no conocer sus tácticas ni conocer su forma de combatir, pues hacía mucho. Y sobre todo muchas veces esta guerra también podemos considerarla como una guerra de guerrillas, donde diferentes tribus se posicionaban muy cerca del terreno en busca de cometer escaramuzas y de enfrentamientos con los conquistadores. ¡Sí! ¡Comida! ¡Ole! Se centra el foco en ese conquistador español bárbaro sediento de oro. Yo creo que había mucho más. Era gente acostumbrada a la acción y que quería perpetuar su nombre, ¿sabes? Eso de la fama, el honor, la gloria, eso estaba muy presente. Y no les echaba para atrás nada. Era un mundo intenso, violento, repleto de aventuras y donde había de todo, ¿no? O sea, había gente que se comportaba según las leyes y ordenanzas mandaban, que eran siempre, casi desde el principio, pues proteger al nativo y a los indios de aquel territorio, y otros que se las saltaban pues con cierta frecuencia también y explotaban en demasía a los naturales. Pero la corona siempre trató de proteger a los nativos desde los reyes católicos en adelante, y se fueron promulgando una serie de leyes en ese sentido, o sea, las leyes de Burgos, después las leyes nuevas y un compendio de legislación específica para cada vez mezclarse mejor con aquellas gentes y protegerlas.
una hueste, que realmente era lo que llamaban los caballeros ya modernos, pero que podemos decir incluso de carácter medieval, estos conquistadores, era una hueste de carácter totalmente medieval. Es decir, sin ningún grado de profesionalización, no tiene tampoco el mismo esquema de compañía que había en Europa. Estamos hablando de un sistema militar totalmente distinto. Y luego además se incorpora otra cuestión, y es la dificultad y los graves problemas que había de conocimiento del terreno, de conocimiento de qué rival o qué enemigos estaban enfrentando. Es decir, estamos hablando en un concierto totalmente distinto, como decíamos, a Europa. No se trata de los franceses, que se conocían perfectamente, los ingleses, los italianos, sino que estamos hablando de una serie de tribus que estaban organizadas de una determinada manera, donde cada una tenía su propia forma de vivir, su propia forma de existir, y donde las relaciones con los españoles pues eran unas veces difíciles y otras veces eran más fáciles. Buscando también este tipo de alianzas era un poco también lo que predominaba en esa conquista y en esa, podemos llamar entre comillas, colonización, pero que en el día a día se reflejaba en eso, en una serie de dificultades que hacían que el soldado español pues era visto como casi un héroe cuando sobre todo llegaba a la península, lo que se conocía como indiano, y que además todo eso se vertebra con un discurso que legitimaba esa conquista. Es decir, al final ellos se consideraban como verdaderos defensores de la fe católica y de la fe cristiana frente a una serie de mundos y de realidades que eran muy distintas a lo suyo. Putos indios de mierda. Pronto estarás con Dios. Tú reza. El virrey era la figura más importante, lógicamente, dentro de este sistema americano, pero que él ejercía aún más un papel de carácter simbólico, mientras que los gobernadores, esos capitanes que habían conquistado diferentes territorios, en los que ejercían verdaderamente la vida política y la vida diaria en los territorios de las Indias. Entonces vemos cómo estos gobernadores van a ejercer, por un lado, la justicia, y por otro lado también se van a encargar de crear misiones y de realmente hacer llevadera o entender o digamos clasificar lo que venía dado ya por la propia monarquía en España. Es decir, es una especie de brazo ejecutor de toda esa política. Nos faltan estudios para conocer realmente el origen de todos los conquistadores, pero es cierto que viendo la geografía española, la geografía de la península, nos podemos hacer una idea de cómo era y sobre todo de dónde salían estos conquistadores, donde podemos decir que un 30-35% salían de Andalucía, un torno al 15-16% de Extremadura, y luego ya entrarían en juego Castilla-La Mancha. Digamos que esos son los tres ejes fundamentales para desarrollar luego la conquista en América, mientras que ya, por ejemplo, la zona norte ya queda aislada al teatro europeo, donde tiene su eco y donde tiene su importancia. Sin embargo, la cercanía quizás también a Sevilla y también tener un gran número de hidalgos hizo que realmente Extremadura y Castilla-La Mancha, como Andalucía, fueran los ejes fundamentales para desarrollar la conquista.
Y de hecho, pues el Rendón, pues como capitán de su confianza, es uno de los hombres que, una vez que llegan a dominar un poco esa zona, que hace Jiménez de Quesada, pues dividen diferentes pequeñas partidas para ir asentando su dominio en ese territorio, ¿no? Y a Rendón pues le va a tocar ir hacia una zona que los indios llamaban Junga o Unga, que al final va a ser la actual Tunja, ¿no? Que sigue existiendo, bueno, y que se funda de nuevo por los españoles por este capitán Rendón, González Rendón, ¿vale? Después Tunja va a tener una importancia, bueno, pues muy relevante, porque es un lugar que va a prosperar, que Tunja va a ser como un centro cultural criollo, ¿sabes? Y mestizo en esa Nueva Granada, ¿no? Bueno, y fundada pues por Rendón. Ya en Tunja, al entrar al palacio del cacique, observamos que los muros todos estaban recubiertos de láminas de oro. También eran de oro las cortinas hechas de campanillas que colgaban de las puertas. Éramos conscientes de que ningún europeo habría visto algo así en su vida. Y menos los que allí estábamos. Pobres. Desarrapados. 700 kilos de oro y casi 400 esmeraldas. He gobernado estas tierras en nombre de Su Majestad, el rey Felipe II. En 1542 di la orden a don Jerónimo de Aguayo de fundar otra población al norte, cuyo nombre sería Málaga, en honor a mi ciudad que tanto añoro. Tunja fue en su tiempo la segunda ciudad más importante de Colombia tras Bogotá, un logro del malagueño Gonzalo Suárez Rendón, cuyo legado sigue en parte intacto en su casa museo, la única casa colonial de un conquistador español que sigue en pie. Hoy en día es la sede de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía Mayor y la Academia Boyacense de Historia. En Tunja, cuya bandera es igual a la de Andalucía, prevalece aún el nombre de Gonzalo Suárez Rendón, en sus calles, institutos y condecoraciones.